Dicen que el camino hacia el éxito está lleno de esfuerzo y perseverancia. Así es la historia de Alejandro Lobato, un clarinetista que desde niño supo que la música sería su vida. Con apenas 8 años, empezó a tocar en el Conservatorio de Almería, impulsado por el apoyo de su madre y su familia. Hoy, nuestros pequeños entrevistadores, Eric, Aitana y Blanca, descubrirán cómo Alex compagina su pasión, sus estudios y sus sueños, que ahora lo llevan a ser clarinete oficial en la Berlam Ópera de Suecia. Empieza Hablando en Alfa. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? Uy, qué buena pregunta para empezar. Pues empecé en el mundo de la música básicamente porque mi madre es profesora de lenguaje musical en el Conservatorio de Almería y ella fue la que quería que estudiara algún instrumento y quería que hiciera música. Pero yo al principio no quería. Yo estaba en el colegio y era tímido y decía, no, yo no quiero ir a estudiar, qué vergüenza ir solo al conservatorio. Y yo muchas veces iba al conservatorio de Ejido con mi madre porque ella al principio trabajaba allí y me llevó a un concierto, a una audición de alumnos. Y entonces vi de repente salir el clarinete y dije, wow, qué instrumento tan chulo que es este de aquí. Y me gustó el color negro con la plata. Y luego cuando empezaron a tocarlo, dije, wow, el sonido se parece mucho al de una voz humana. Me gustó mucho la tesitura. Y a partir de ahí empecé a fijarme mucho en clarinetistas y poco a poco pues dije, vale, pues voy a empezar a estudiar clarinete. Entonces hice la prueba del conservatorio, entré y pude escoger el clarinete. Pero al principio no me gustaba. Yo estuve desde los 8 años hasta los 15, que bueno, iba un poco obligado y no me gustaba. Decía, qué vergüenza, cada vez que tenía que dar un concierto, era como, llegaba del colegio diciendo, ay, me encuentro mal, estoy malo, tengo fiebre, estaba nervioso. Y no quería, y entonces le decía a mi madre, llama a mi profesor y dile que me encuentro mal, que no voy. Y teníamos muchas peleillas, pero al final iba a los conciertos y lo pasaba fatal, porque estaba muy nervioso con el público. Pero luego, cuando tenía 15 años, hice un concurso aquí en Almería y lo gané. Y entonces al día siguiente vi que estaba como la noticia en el periódico, en La Voz de Almería, y dije, wow, ¿y esto? Y el premio era tocar de solista con la banda municipal de Almería. Y ese fue el primer concierto que empecé a disfrutar, pero estaba muy nervioso también. Recuerdo aquel día que me levanté en mi casa y dije, wow, hoy a las 12 es el concierto en el Teatro Apolo y estaba súper nervioso. Pero venía mucha familia, venían amigos a verme y en el fondo también tenía ganas. Entonces toqué. Y cuando salí me estaba esperando toda mi familia, los amigos, me aplaudieron y dije, wow, qué pasada. Me sentí súper bien porque a la gente le había gustado el concierto. Y dije, ¿he hecho algo bueno? Pues, ¿por qué no? Y entonces a partir de ahí empecé un poco a decir, voy a estudiar más, voy a prepararme, voy a hacer más conciertos, concursos. Y a partir de ahí ya pues supe que me quería dedicar al clarinete. ¿Qué se siente al haber sido premiado a nivel internacional? Pues se siente muy bien, porque que te den un premio, que te reconozcan el trabajo, el esfuerzo, pues dices, uy, estás haciendo las cosas bien, vas por el buen camino. Pero a su vez, también hay que pensar, no hay que relajarse, porque cuando uno no está estudiando, por ejemplo en este caso clarinete, siempre hay otra gente en el mundo que mientras está practicando para ser mejor. Entonces los premios están muy bien, pero no es lo único. El mejor premio al final es ver tú mismo que mejoras con lo que vas haciendo. Ya te digo, los premios reconocen tu trabajo, tu esfuerzo, pero lo mejor es ver que tú, por ejemplo, un año eres mejor que el anterior y ver que tu versión va mejorando. Que cuando ves una grabación, por ejemplo, los músicos, ¿no? Cuando éramos pequeños teníamos un nivel tocando, pero después de 2 años mejora. Y después de otro año va mejorando. Incluso ahora mismo, con 29 años, yo veo un vídeo del año pasado y digo, pues ahora toco un poquito mejor. Entonces los premios están muy bien, pero tampoco no es todo. ¿Te gusta más tocar en orquesta o en solitario?
esa es una pregunta muy difícil de responder. Me gusta más en orquesta, pero de solista también me gusta bastante. Lo que pasa que cuando trabajas de solista, como dice la palabra, al final estás solo, viajas mucho por ahí, por Europa, por España, y siempre, normalmente vas solo. Entonces, a veces es un poco difícil de llevar eso. Pero luego cuando tocas con la orquesta de solista, es una experiencia increíble. Pero dentro de la orquesta, a mí me gusta más porque da la sensación que formas parte de un equipo, como un equipo de fútbol. Vosotros que hacéis deporte, ¿no? La sensación de trabajar con más gente en equipo es muy buena, de ayudar a los demás, y diariamente ver a toda la orquesta, trabajar con ellos, es una sensación muy buena. Y cuando terminan conciertos con la orquesta, puedes ir a tomar algo con tus compañeros, también ves cómo la gente va mejorando, ellos te ayudan. Es una experiencia muy bonita de vivir. ¿Por qué elegiste clarinete y no otros instrumentos? Bueno, un poco lo que he dicho antes. Cuando acompañaba a mi madre a las audiciones de elegido, pues yo vi el clarinete y dije, ese instrumento es el que quiero, me gusta mucho. Luego, a partir de esas audiciones, esos conciertos, conocí al profesor de clarinete y me cayó muy bien, era muy simpático y dije, tengo que ir a estudiar este instrumento. Y así fue como empezó. ¿Le dedicas a alguien tus conciertos? No había pensado en eso, en dedicarlos a nadie en particular, pero sí es verdad que cuando doy algún concierto y sé que mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana están en el público, son conciertos especiales, porque al final ellos son los que me han dado la oportunidad de estudiar música. Gracias a mi madre pude entrar en el conservatorio, descubrir la música, estos instrumentos. Gracias a mi padre también pude viajar un montón, él me acompañaba para hacer masterclasses, hacer cursos, y mi hermana también siempre me ha apoyado mucho. Entonces, cuando están ellos en el auditorio, siempre esos son conciertos diferentes al resto. ¿Cuántas horas ensayas al día? Pues depende del momento, de la época. Son muchas. Normalmente entre 4 y 6 horas, solo con los instrumentos. Pero ya te digo, al final es todo un proceso en el que antes de los conciertos no puedes estudiar 4, 5 o 6 horas, porque si no, como los deportistas, llegas cansado físicamente. Entonces, hay que hacer una buena preparación semanal, mensual, antes de los conciertos que quieres o de las pruebas que quieres tocar. Y bueno, en los últimos 3 años, cuando me estaba preparando pruebas de orquesta, estaba estudiando unas 6 horas, 5 o 6, solo de clarinete, pero luego todo eso lo complementaba con lecturas de libros, con trabajo mental, porque al final la música y el ponerte en un escenario delante de un público es un trabajo también mental. No importa las horas que le dediquemos al instrumento, si luego los nervios te echan abajo toda la preparación. Y es una pena, y le pasa a mucha gente, y a mí también me pasaba al principio, que esos nervios, hacían que no me saliera como en casa. Entonces, en los últimos 3, 4 años he estado dedicándole casi todo el día. Había tenido que decir no a muchos planes con amigos, a muchos viajes, porque sabía que si quería, en este caso, ganar una plaza de orquesta, tenía que dedicarle el mayor tiempo posible. Y no lo pensaba como competir contra los demás, pensaba en tienes que sacar la mejor versión de ti mismo. Entonces, por eso estudiaba 4, 5, 6 horas, si podía, si me dejaban la boca, los labios, y luego cuando ya estaba cansado físicamente, me ponía a leer libros de preparación mental, de coaching, todo para estar preparado psicológicamente en un concierto o en pruebas de orquesta, por ejemplo. Así fue como gané este trabajo, y era una competición muy dura, o es, a día de hoy. Si conocéis más músicos, podéis preguntarle,
porque no sé si sabéis cómo funciona una prueba de orquesta. ¿Nunca? ¿Sabéis? Pues es como una oposición en la que se presenta un montón de candidatos. En este caso, unas 200 personas, depende de qué ciudad, y solo gana uno en la plaza. Entonces tienes que ser el mejor en ese momento, en ese sitio. Y para eso tienes que competir contra lo mejor de Francia, lo mejor de Portugal, de todos los países. Cuando yo estuve en Suecia, terminé allí el máster y me volví a Almería para, durante 3 años, prepararme al máximo posible yo solo para hacer pruebas de orquesta. Y estuve 3 años haciendo pruebas de orquesta. He hecho muchas, más de las que podáis imaginar, y siempre era no, siguiente. Y muchas veces hacía dudar, decía, wow, siempre es no, ¿cuándo va a llegar el día en que sea un sí? Porque esas pruebas de orquesta, normalmente hay una preselección donde tú mandas tu currículum, a lo mejor te piden un vídeo con una pieza, una obra en la que tienes que tocar 2-3 minutos y todo el mundo tiene que mandar lo mismo. Entonces, sobre eso, el tribunal, que forma parte de la orquesta, son varios músicos, unos 10, 12, depende, pues eligen quiénes son los que, según su criterio, según su gusto, son los mejores. Entonces, invitan a todos esos a la audición de la orquesta y a partir de ahí ya comienza la competición buena, en la que suelen haber 3 rondas. Una primera ronda, que es el primer día, donde todos los que han pasado la preselección, pueden ser 50 personas o pueden ser 150, pasan tocando por el escenario, todo el mundo lo mismo, 2, 3, hasta 7 minutos, detrás de una cortina, porque así el tribunal no ve quién hay detrás y no puede decir, vale, yo conozco a esa persona, es mi amigo, que pase él. Detrás de la cortina todos somos iguales y solo escuchan el sonido. Entonces, a partir de ahí es cuando hacen un primer filtro, una selección, y después de todo el primer día de audición llega la manager o el manager y dice los candidatos que han pasado a la siguiente ronda. Y en ese caso, pues pueden estar tu nombre o puede que no. Si no está tu nombre, pues nada, toda la preparación ahí se ha quedado, te vas para casa, un poco triste, pero esa preparación la llevas tú en la mochila, has mejorado y vas aprendiendo en cada prueba que vas haciendo. Y si tú estás entre los candidatos que han elegido, pasas a la segunda ronda, que ya sería el día siguiente. Te levantas en el hotel, lo mismo, porque pueden ser en muchas ciudades del mundo, o de Europa en este caso, para mí. Y haces la segunda ronda, y si todo va bien, pasas a la final. Y en la final ya suelen haber 2, 3 o hasta 5 candidatos. Y en la final ya abren la cortina. Entonces ya el tribunal se encuentra con las 5 personas que han escogido. Y dirán, wow, no conocemos a nadie o conocemos a alguien. Y ahí se toca otra vez y ya puede ser casi 25 minutos, 20, media hora, depende de cada orquesta lo que elijan. Y al final de esa prueba, normalmente ya eligen un ganador. Pero ese ganador no gana la plaza. ¿Qué creéis que pasa? ¿Para que eligen a otro para que se enfrenten? No, hay un ganador solo, a veces 2 que se enfrentan, pero a estos que ganan la audición, no han ganado la plaza, les dan la oportunidad de hacer un periodo de prueba con la orquesta. Entonces, si hay solo un ganador de la audición, va a hacer un periodo de prueba durante 6 meses o 1 año o incluso más, donde la orquesta va a ver si ese candidato, su sonido, su forma de ser, todo encaja con esa orquesta, en ese equipo. A veces puede ser que hayan 2 candidatos que en cierto modo se enfrentan, pero por ejemplo, uno va durante un mes o durante una semana y el otro candidato va otra semana, otro mes. Y entonces comparan un poco de los 2 que ganaron, cuál le gusta más. Y al final pues hay uno que se queda para el periodo de prueba y finalmente después de los 6 meses o 1 año pues deciden si gana la plaza o no. Pero en las oposiciones, ¿todos los de distintos países tocan los mismos instrumentos o son cada uno de distintos instrumentos? Todo es el clarinete, en este caso. Si tú tocaras, por ejemplo, el violonchelo y quisieras trabajar en una orquesta, primero tendrías que mirar en la web que hay
dónde salen las plazas de violonchelo, y a lo mejor sale una en Inglaterra, otra en Francia, otra en Italia, y tú ya eliges dónde quieres hacer esa oposición para la orquesta. Pero cuando vas allí, toda la gente es del mismo instrumento, porque opta a la misma plaza. Si no fueses clarinetista, ¿qué te hubiera gustado ser? Lo he pensado a veces, pero es muy difícil de responder. Es buena pregunta. No concibo mi vida sin el clarinete. Llevo ya 21 años con él y tengo 29, o sea que imagínate. Pero si tuviera que hacer otra cosa, a mí me gusta mucho el deporte, entonces quizá hubiera pensado algo relacionado al deporte o nutrición o psicología, que también me gusta mucho porque lo he ido descubriendo un poco con el paso de los años, la importancia que tiene de estar bien preparado mentalmente, no solo con el instrumento. ¿Crees que el amor por la música se hereda? Sí se hereda y también se construye. Al final hay mucha gente, ¿no?, que los padres son músicos, pero luego, por lo que sea, pues la vida le lleva por otro camino y no se dedican a la música. En mi caso, lo he heredado de mi madre y luego con el paso de los años he descubierto que es lo que más me gusta hacer. Yo estoy en mi casa estudiando y disfruto cuando estudio, porque no lo considero un trabajo. Para mí es algo que me gusta. Entonces yo cuando voy a la orquesta no digo voy a trabajar, yo digo voy a tocar, voy a la orquesta. Me gusta mucho y se me pasan las horas muy rápido. Y luego cuando me pongo en el escenario para dar un concierto, ya sea de solista o con un pianista, que a veces toco con un pianista, o la orquesta, pues yo lo disfruto mucho. Entonces se hereda, pero también en función a lo que tú vayas haciendo, a las experiencias que tengas, pues puede gustarte más o puede gustarte menos. Yo sé que tú tocas el piano. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Sí? El conservatorio, la hora se me pasa muy rápido. Lo que pasa es que el lenguaje musical no muy ¿No bien. te gusta? No muy bien. Se me da mejor tocar ya en el piano con el profe que está yendo de lenguaje musical, porque como que me da nervios. Es como que me sale bien en mi casa, pero cuando llego al lenguaje musical hay muchas personas, me agobio y no me sale bien. ¿Has visto justo lo que he dicho antes? Que te da nervios cuando hay otras personas. En mi casa me sale, pero aquí no. Ya, ahí no. Pero tú eres muy joven. Tú tenías 9 años, ¿no? 9 años para 10. Pues acabas de empezar. Entonces con el Ahora tiempo... paso a tercero. Claro, a tercero. Con el tiempo ya verás que vas a tocar mejor, te va a gustar más y ya tú decidirás si quieres dedicarte al piano o a otra cosa. Pero ¿sabes que mi madre es profesora de lenguaje musical? ¿De lo que no te gusta? Yo me gusta más cantar, no sé por qué me gusta más la ópera, me gusta todo el rato bailo, todo el rato canto, todo el rato dibujo y también se me da muy bien, pero es que no sé ya a qué voy a dedicarme. Bueno, ya lo eso pensaré. lo verás con el tiempo. Pero la ópera también está muy bien, puedes ser cantante de ópera. Hay mucha gente que empieza con el piano y luego dice, pues ahora voy a estudiar canto y terminan de soprano en la ópera. En tercero dicen que me van a separar, ahora voy a hacer una clase en solitario y voy a hacer ópera. ¿Sí? Sí, Pues a ver si te extrañamente voy a gusta. hacer ópera. Muy bien. A ver, siguiente. Te toca a ti, Blanca. Sí, la acabo de leer. ¿Recuerdas tu primer premio? Mi primer premio, sí, fue justo el que he mencionado anteriormente, aquí en Almería, un concurso de jóvenes solistas y el premio fue tocar de solista con la banda municipal y fue una experiencia muy buena. Luego, aparte de premios, porque para mí no es lo más importante, para mí lo más importante son aquellas experiencias que te marcan y que te acuerdas muy bien de ellas y recuerdas esas emociones, como por ejemplo cuando entré en Barcelona a estudiar allí en la universidad. No fue fácil porque yo terminé aquí en Almería de estudiar en el conservatorio y tuve que prepararme las pruebas para entrar en el conservatorio de Barcelona,
porque todo en la música siempre son pruebas, pruebas, y tienes que ser de los mejores, porque no hay plazas para todo el mundo. Y entonces, el primer año que hice prueba en Barcelona, me quedé el número 3 y habían solo 2 plazas. Y dije, ostras, ¿qué hago yo ahora? Entonces, empecé a estudiar en Granada, pero yo tenía en mi cabeza que quería entrar en en Barcelona, con el profesor que había allí, que es Josep Fuster, que para mí ha sido como un padre relacionado con el clarinete. Pues durante todo ese año me estuve preparando las pruebas y al segundo año ya lo conseguí y entré en Barcelona. Entonces de ese momento me acuerdo muy bien. Pero tengo más momentos, como por ejemplo cuando fue las pruebas en Estocolmo para estudiar el máster, también entraban solo 2 personas y ahí conseguí la primera plaza. Y fue como, wow, me acuerdo todavía que yo iba por la calle, volvía en Barcelona de clases, iba a mi casa para comer y me llegó un mensaje, un email, y dije, wow, a ver si me han dado la plaza. Y me la dieron y justo llamé a mis padres, súper contento, que he entrado en Estocolmo, he entrado. Entonces eso lo recuerdo casi mejor que los premios, porque eso define al final un poco tu camino y tu porvenir. Y yo gracias a estudiar en Barcelona y en Estocolmo, pues hoy estoy aquí, por ejemplo. Luego, otros momentos que ya no dependían de resultados fueron otros conciertos de solista, como hice con la Joven Orquesta de Barcelona, que toqué el concierto de Mozart para clarinete, y lo hice en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Y esa experiencia fue muy bonita, porque también vinieron mis padres, vino mi hermana, tenía mis tíos, mi primo, allí en el público, mi profesor, otro amigo de clarinete, y vi la sala llena. Y el concierto era durante 30 minutos y fue una experiencia que todavía la puedo ver. Si cierro los ojos, todavía la recuerdo muy bien. Y han habido muchas más. ¿Te sabes alguna partitura de memoria? Claro. Como músico, al final trabajamos muchas horas estudiando las partituras y terminas aprendiéndote muchas cosas de memoria, sin querer. Y otras veces porque quieres tocar de memoria. Pero no es fácil. También tienes que trabajar mucho para sentir esa confianza de tocar de memoria y no quedarte en blanco. Porque a mí me pasó durante mi etapa en el Conservatorio de Almería, que quería tocar de memoria. Digo, voy a tocar de memoria porque queda mejor, que vean que puedo tocar de memoria. Y no estaba del todo preparado a veces, o los nervios me podían. Y yo me subía en el escenario, empezaba de memoria, creía que iba bien y de repente me ponía a pensar de más y había un cortocircuito, me quedaba en blanco. Decía, ostras, ¿cómo seguía esto? Y entonces digo, bueno, sigo como sea. Y al final me enganchaba y bueno, eso se soluciona con el tiempo, con el trabajo, la experiencia. Y en los últimos conciertos que di de memoria, pues ya iba bien, pero porque sabía que si me preparaba de una forma, todavía no era suficiente. Tenía que prepararme más y más para sentirme con confianza, sentirme que podía hacerlo. Y muchas veces, por ejemplo, en pruebas de orquesta, te piden tocar obras de memoria. Y a día de hoy, muchos compañeros también de clarinete que hacemos pruebas, todo el mundo es capaz de tocar de memoria. Porque cuando tú estudias en tu casa, estás tantas horas, 4, 5, 6, hay gente que más o hay gente que menos, cada uno es diferente, y estás tocando y muchas veces ya ni miras la partitura, porque dices, lo he tocado tantas veces que la memoria muscular, los dedos van solos al sitio, pero para eso al principio hay que trabajarlo muy bien, hay que escuchar la música para tenerlo también en tu cabeza cómo suena todo. Por ejemplo, si toco de solista, yo me preparo muy bien mi parte, pero también escucho muchas grabaciones para ver qué hacen los demás instrumentos y tenerlo en mi cabeza, saber cómo suena. Yo cuando hice una audición, una parte no miraba la partitura, entonces me paré y tuve que mirar la partitura, volver a donde estaba y volver. ¿Te quedaste en blanco? Sí, y me acuerdo de la primera audición que hice, que era tocar la noche entera con mis 3 compañeras, que éramos juntas que teníamos que tocar. Y me sigo acordando de mi parte. Claro,
porque lo toqué tantas veces que me sigo acordando. Porque lo tienes en la memoria muscular, también en los dedos. Es como que como ya tiré la partitura, pues ahora lo hago solo. Claro, sale automático, ¿a que sí? Ya sale automático. A veces es como, por ejemplo, vosotros me habéis dicho que hacéis triatlón, ¿no? Sí. Pues cuando corres, tú no piensas ya si pones la pierna derecha, la izquierda, delante, No, ¿verdad? Tú me corres. sale solo. Sale solo. Pues es lo mismo, cuando lo haces tanto, cuando lo trabajas todos los días, sale solo. Muchas veces hay pequeños errores, pero dices, de los errores también se aprende. Nadie es perfecto. O sea, todos tenemos equivocaciones y de todo eso aprendemos. Yo todavía me sigo equivocando a veces en la orquesta y no pasa nada, porque todo el mundo se equivoca, hasta los mejores también. ¿Qué le darías a tu yo de cuando tenía nuestra edad? ¿Qué le diría a mi yo cuando tenía vuestra edad? Que disfrutara del momento, que disfrutéis mucho, porque los años pasan y ya luego no hay vuelta atrás. Y aparte de eso, que también estudiara, que se preparara muy bien, porque a día de hoy hay mucha gente que está muy bien formada, muy bien preparada, y cuando el día de mañana queráis optar por una plaza de trabajo o competir, por ejemplo, o cualquier otra cosa, tenéis que estar muy bien formados, tenéis que dar lo mejor de vosotros. Entonces, con vuestra edad, para mí es esencial disfrutar, pero también siempre no olvidarse de estudiar, de formarse, porque es muy importante, es muy importante. Y el día de mañana, cuando tengáis 20, 30 años, os alegraréis y diréis, menos mal que estudié y gracias a eso estoy aquí hoy. ¿Siempre has querido ser músico? Sí. Bueno, los 8 primeros años de mi vida no sabía, hasta que el clarinete se cruzó y dije, vale, voy a empezar con él, como he contado anteriormente, pero fue con 15 años cuando el momento en el que ya dije, voy a dedicarme a la música. Y siempre he querido dedicarme al clarinete desde los 15 años, pero no sabía muy bien dónde iba a acabar o qué iba a hacer al final. Y cada experiencia me ha ido llevando a un sitio. De Barcelona tuve la suerte de poder irme a Estocolmo, y de Estocolmo, cuando terminé el máster, coincidió durante la pandemia, que seguro que os acordáis, ¿no? Pues yo quería quedarme allí después del máster para trabajar o para hacer conciertos, pero no era fácil, porque todo estaba cerrado, las orquestas apenas tocaban. Entonces dije, vale, si me quedo aquí, realmente no tengo ni lugar donde estudiar, porque en el conservatorio ya había terminado, en casa tampoco podía, porque la casa que estaba, al ser en Suecia, dependía de si eras estudiante, el poder vivir allí, y como acabé, ya tenía que dejar aquel piso. Solo me daban 6 meses que podía estar. Entonces estuve pensando y dije, me vuelvo a Almería, me vuelvo a casa. Y en el fondo tenía un poco de miedo de decir, ¿y si vuelvo y me relajo musicalmente si no encuentro cosas que hacer o si no estudio? Porque en Almería se vive muy bien, ¿a que sí? Pero al final, como decía un profesor mío, el de Barcelona, Josep Fuster, te voy a enseñar a ser autodidacta, a que tú mismo seas tu profesor. Entonces, cuando llegué aquí, dije, voy a ponerme seriamente, voy a preparar pruebas de orquesta, que era mi sueño, era lo que quería lograr, y me puse a estudiar. Me creé mi rutina de estudio todos los días, no había un día que descansara. A lo mejor algún día, si me levantaba enfermo y tal, pues podía descansar. Pero estudiaba todos los días, porque decía, vale, estaba desayunando con el café y me metía en la web para ver qué plazas habían salido de orquesta. Y, por ejemplo, el primer año recuerdo que, bueno, los 3 años en Almería viajé mucho, casi una vez o 2 por mes, y fui a Cardiff, en Inglaterra, en Reino Unido, Gales, Londres, Dinamarca, en Copenhague, Suecia, Finlandia. He ido a casi todos los países de Europa para hacer pruebas, pero claro, todo eso era un gasto económicamente. Es decir, tengo que comprarme los billetes de avión, tengo que coger el hotel para 3 noches, tengo que comer allí.
Y luego tenía que pagar también el instrumento o esto. Son las cañas. Tú sí lo conoces, ¿verdad, Blanca? ¿O no? Las cañas. Esto es lo que hace que suene el clarinete. Luego lo veréis. Y claro, es material que vale dinero. Entonces, hacer una prueba de orquesta sale muy caro. Y yo hice muchas y todos mis compañeros también estamos acostumbrados a hacer muchas cada mes. Y al final, gente que vas coincidiendo en otros países, en Francia, en Dinamarca, Suecia, Estonia, todos los países, coincide la misma gente y terminamos siendo compañeros, amigos. Pues todos hacemos lo mismo, estudiar, 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 y hay que prepararse muy bien para ello. Pero si no te hubiera gustado ser músico, ¿qué hubieras cogido de profesión? De profesión, no lo sé, es muy difícil, porque como lo tenía tan claro, no he llegado nunca a pensarlo. Pero, como he dicho antes, el deporte me gusta mucho, me gusta salir a correr también. Entonces, algo relacionado con psicología, en deporte o nutrición, todo ese mundo también me gusta, pero también es súper difícil seguro, así que no sé qué hubiera pasado. Pero me quedo con los clarinetes y con la orquesta en la que estoy ahora, que estoy muy contento. ¿Crees que cualquiera puede ser músico? Cualquiera que trabaje en ello, sí. Cualquiera que quiera tocar un instrumento pensando que en un mes, o 2 meses o un año va a tocarlo, es difícil. Yo llevo todavía 21 años y todavía estoy aprendiendo a tocar. Porque es como los atletas, los músicos somos atletas, estamos constantemente mejorando, constantemente viajando para hacer clases con gente muy buena. Yo todavía voy a hacer clases con algunos profesores que vienen de Estados Unidos, de Suecia. Entonces, todavía tengo mucho margen para mejorar y es así. No hay que nunca relajarse. ¿Qué consejo le darías a la generación alfa? ¿Qué consejo le daría? Es buena pregunta. Mi consejo sería que si tenéis algún sueño, que luchéis por él hasta el final, hasta que lo consigáis. Pero para ello necesitáis 3 cosas. Y serían disciplina, mucha disciplina, constancia y paciencia. Si tenéis esas 3 cosas, podéis conseguir lo que queráis. Eso yo hace años lo tenía muy claro. Si quiero trabajar en una orquesta, conseguir una plaza, necesito dar lo mejor de mí mismo. No compararos con los demás. Porque cuando yo empecé a hacer pruebas de orquesta hace 3-4 años, llegaba al auditorio y ya decía, uy, ya conozco a esa persona, toca muy bien. O a lo mejor había otra persona que no conocía, empezaba a calentar y decía, madre mía, toca mejor que yo. Entonces, claro, al final eso hacía que yo perdiera un poco la confianza ese día y tocaba peor en ese momento. Y en mi casa me salía. Pero luego, con el paso del tiempo, empecé a prepararme más mentalmente para trabajar en los nervios. Entonces, esos 3 ingredientes son los que tenéis que acordaros mucho. Y trabajar, y que si hay alguien que os dice que no valéis en algo, no hagáis caso. Vosotros sois los que mejor sabéis lo que os gusta y trabajando mucho, confiando en vosotros, podéis conseguirlo. Yo recuerdo cuando estaba empezando a estudiar clarinete, sobre 18, 19 años, quería presentarme a una prueba de la Orquesta Joven de Andalucía o a un concurso del conservatorio, y hubo una persona durante esa época que me dijo, no, ¿te quieres presentar al concurso? Acabas de empezar a estudiar, no vas a ganarlo, no te presentes, no pierdas el tiempo. O, ¿te quieres presentar a la Orquesta Joven de Andalucía? Ahí van los mejores de Andalucía, no perdamos el tiempo, no te presentes. Y yo dije, no, yo me presento, porque ¿por qué no? O sea, si yo trabajo puedo conseguirlo. Y al final, el concurso, me dieron el 2.º premio y en la orquesta entré. Entonces, vosotros sois los que mejor sabéis qué queréis hacer. Entonces, yo ahora tengo una pregunta, ¿qué queréis ser de mayor vosotros? A ver, Aitana. Yo creo que profesora de primaria o entrenadora personal. Vale, entonces, ¿qué necesitas?
Paciencia, disciplina y constancia. Eso es, perfecto. ¿Y tú, Eric? Arquitecto. Arquitecto. ¡Wow! Porque me gusta mucho la mate. ¡Wow! Pues eso también es muy difícil. Pero con esas 3 cosas lo puedes conseguir, ¿verdad? ¿Y tú, Blanca? Pues quiero ser pintora, también música, también quiero, quiero hacer muchas cosas. Muchas cosas. Pues si te pones No lo tengo claro. y no pierdes tiempo, también lo vas a conseguir. Entonces es muy importante eso, y no os comparéis con los demás. Cada uno es diferente a los demás y cada uno crea su historia y crea su camino. Entonces eso es lo más importante, que os enfoquéis en vosotros mismos, en dar vuestra mejor versión, sin preocuparos de lo que digan los demás, y estéis tranquilos, porque si trabajáis y tenéis paciencia, porque a día de hoy la paciencia está por ahí, lo vais a conseguir, y no tengo duda. ¿Nos puedes tocar algo con el clarinete? Sí, claro que sí, pero vamos a hacerlo de forma diferente, porque yo no he venido aquí para dar un concierto, entonces vamos a hacer como una especie de juego. Yo voy a tocar un pequeño pasaje, o 2 o 3, y quiero preguntaros a vosotros, para que escuchéis activamente, ¿qué os viene a la cabeza cuando toco eso? Si os viene algún personaje, alguna historia, o sentís alegría, tristeza, misterio, y así, a ver qué me decís. ¿Habéis escuchado alguna vez un clarinete? Sí. ¿Sí? ¿Y os gusta? Sí. ¿Son diferentes? ¿Son diferentes? A ver si sabes qué. ¿En qué? En la boquilla. No, uno es un poquito más grande que el otro. Y uno tiene diferentes puestos de metales. Son exactamente iguales, pero si te fijas, este es un poco más alto, ¿verdad? Porque es un poco más grave, y en la orquesta utilizamos los dos. ¿Te pones los dos en la boca? Me pongo protección, porque de estudiar tanto, los dientes van haciendo daño en el labio por dentro y te lo rajan. Entonces me pongo protección para que no me duela. ¿Pero os ponéis los dos clarinetes en la boca? No, los dos no, uno. Aunque hay alguno que sí que lo consigue hacer. A ver, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué os viene a la cabeza con Una eso? peli de antigua, ¿Sí? de negro y blanco. Y pues a la música que pone en las películas de misterio. De misterio. ¿Eric? A mí me viene misterio y felicidad. Y felicidad. Muy bien. Yo al principio, tono Pepi Casalarga, después con una canción más antigua y después más misterio. Misterio. Muy bien, ahora voy a tocar el segundo. A ver qué os viene. A lo mejor lo conocéis.
Yo creo que felicidad y... pues no sé. ¿Y os suena esta canción? Me suena. Sí. Es de la ópera Carmen de Bizet, un arreglo para clarinete y piano. A ver cuándo lo tocamos. Ay, me ha dado alegría y me ha dado alegría, me ha sonado la canción y punto en boca ya está. Y punto en boca. Y la última, bueno, falta Eric, ¿no? A mí me ha venido al principio una canción de un barco, Sí. después felicidad y después cuando ya te ha empezado un poco más a agachar, un poco de tristeza. De tristeza. Vale. Y ahora la última, a ver. Al principio cuando traen a la novia al altar y después a la música de un entierro. ¡Wow! A mí me ha sonado un montón la canción y me ha parecido como de películas de acción. De acción. ¡Wow! Yo, funeral, tristeza y barco. Y barco. De un barco que está a punto de irse y están ahí las personas, adiós. Muy bien. Como Pipi Cazorla. Pues, eso me adiciona. es de una ópera que se llama Tosca, que tenéis que verla y escucharla. Y es muy dramática. Y ese pasaje es ¡wow! Y luego, después de este solo del clarinete, lo canta uno de los cantantes. ¿Habéis ido a algún concierto, a alguna ópera? No. Pero ¿No? a conciertos de cantar. Me está diciendo, ve a un concierto que voy a tocar yo no sé qué, no sé cuánto, ven, nunca voy. Pues ya tenéis algo que hacer. Yo he ido a conciertos, pero de cantantes. De cantante. Muy bien. Yo cuando estaba en segundo, la señal de música nos ponía ópera. Y Ópera. también con el clarinete y los tambores. Claro, pues ópera, como estoy en una de las óperas de Suecia trabajando, os he traído una cosa, y es un CD grabado por la ópera en la que estoy, que es de el antiguo clarinetista que había allí, que tenía la plaza. Compuso una serie de piezas, de obras, y está grabado con la orquesta en la que yo trabajo en Karlstad, que es la ciudad que está cerca de Oslo, en Noruega, en medio de Oslo y Estocolmo. Y lo traigo para que os acordéis de... Viene en sueco todo, que os acordéis de este momento y que lo escuchéis y a ver qué os parece. Entonces, uno para cada uno. Gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Me hacía falta. Sí. See, I don't need your recklessness because I got mine. Oh, won't you look for me on a different day? I wanna be